Historia de Quetzaltenango. La historia cuenta que en la actual Quetzaltenango habitaron primeramente la cultura Mayamam, quienes denominaban a la ciudad Culajá, que quiere decir garganta de agua. Posteriormente, los quichés desplazaron a los mames y denominaron a la ciudad Xelajuj-Noj, que quiere decir bajo las 10 ideas, bajo los 10 consejos o bajo los 10 cerros. A la llegada de los españoles, se cree que venían algunos tlaxcaltecas de México acompañándolos y quienes le pusieron por nombre Quetzaltenango, que quiere decir lugar de los quetzales o muralla de los quetzales, que es el ave símbolo de Guatemala. Según los relatos antiguos, al frente de los guerreros quichés había un jefe llamado Tecunumán, quien peleó contra Pedro de Alvarado, pero por el tipo de armas que traían los españoles, vencieron a los quichés. La ciudad bajo el dominio español fue fundada el 15 de mayo de 1524, es decir, hace 488 años. Fue erigido departamento por decreto de la Asamblea Constituyente el 16 de septiembre de 1845. Además, fue constituida como capital del Estado de los Altos en 1838, o sexto estado de la Federación Centroamericana. La ciudad está delimitada por un centro histórico, de ahí podemos encontrar arquitectura de diferentes épocas y estilos. Esa historia nos lo relata el arquitecto Otto Juárez, director de la oficina del Centro Histórico. Bueno, el Centro Histórico de Quetzaltenango, se remonta a la época prehispánica, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles. Es un centro histórico, digamos, que tiene características particulares porque siempre ha estado asentado en el mismo lugar. Los cronistas establecen que el pueblo Mam, el pueblo quiché, estuvo asentado en la actual plaza que hoy conocemos como la Plaza Central o Parque Centroamérica. A la llegada de los españoles en 1524 también alrededor de la misma plaza se fue asentando la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Y actualmente es el área que se protege y que todos conocemos como el centro histórico. Hay que tomar en cuenta también que las distintas catástrofes naturales han tenido un factor importante en el deterioro y conservación del centro histórico, ¿verdad? Por la pérdida y modificaciones de su estructura urbana y de su arquitectura. Cuéntanos sobre Casa Noj, ¿cuándo inicia su proceso? Bueno, el edificio de Casa Noj corresponde al periodo liberal, ¿verdad? Es una arquitectura con influencia neoclásica. Es un edificio en forma de C, ¿verdad? Con 2 ingresos. Es un edificio en 2 plantas. Fue construido en 2 periodos. En 1891 la parte donde estamos actualmente, que es la parte norte, y en el periodo de 1902 la parte sur. El edificio ha tenido diferentes usos. El primero fue residencia. Después fue sede de distintos departamentos gubernamentales y municipales. Y después fue residencia particular. Fue adquirido por la familia de Estrada Cabrera también. Bueno, y actualmente, después de la restauración realizada por la Oficina del Centro Histórico con apoyo internacional, se estableció que el uso fuera cultural. Continuando con nuestro recorrido y la descripción de los principales edificios del Centro Histórico, hoy nos encontramos en la parte interior del edificio de la Casa de la Cultura, edificio que fue construido en 1871. Es el primer edificio construido después de la Revolución Liberal, ¿verdad? Con características diferentes a la arquitectura que existía en la ciudad de Quetzaltenango. Este edificio primeramente fue construido para la penitenciaría de Occidente, las cárceles, y posteriormente se le cambió el uso de locales que se están enfocando, que eran los muros que cerraban las Bartolinas. Al centro está el pasillo principal. En cada lado tomó el proyecto el arquitecto Domingo Boicolea, que acababa de llegar a la ciudad de Quetzaltenango, y entonces pone su sello de influencia de la arquitectura neoclásica, retoma algunos elementos muy simples del orden toscano, ¿verdad? Que es lo que actualmente podemos apreciar en el pórtico de acceso. El edificio tiene forma de T invertida, ¿verdad?
la planta principal, la forma de T en 2 niveles, y la parte que originalmente eran las cárceles forma la otra parte de la T, y con los 2 patios a los lados. Actualmente están ya techados los 2 patios con usos diferentes al que fue creado. Estamos a la parte este de la plaza central. Estamos analizando el edificio de catedral. Les quiero contar que aquí son básicamente 3 periodos de construcción. Ustedes podrán observar la fachada original desde principios de 1700. La definimos como uno de los elementos que quedan de la arquitectura colonial barroca, ¿verdad? Producto de la colonización o conquista, como ustedes le quieran definir, ¿verdad? Es del inicio de 1700. Posteriormente tenemos el edificio que fue diseñado por el arquitecto Porta, ¿verdad? Que es la actual iglesia que conocemos ahora como catedral, que se construyó entre el periodo de 1950 y 1960. Es un estilo ecléctico, ¿verdad? Aunque tiene más influencia del estilo neoclásico, pero retoma muchos elementos que son parte de otros estilos, por eso que se define como ecléctico, ¿verdad? Bueno, y en 1991 se hace la arquitectura que tiene actualmente la fachada, ¿verdad? Que es una arquitectura también con influencia neoclásica, es una fachada ecléctica, muy sobria, yo diría que retoma el... Encontramos en el edificio de la Municipalidad de Quetzaltenango. Es un edificio también de 1881, ¿verdad? Es un edificio que ya sobrepasó los 100 años y aún no se termina, es parte de la particularidad del mismo. El edificio fue diseñado por el arquitecto Domingo Goicolea, tal vez su segundo o tercer edificio que diseñó aquí en la ciudad. Bueno, el edificio es un edificio con influencia neoclásica también, retoma en todas sus fachadas elementos del orden corintio, ¿verdad? Tiene tímpanos, columnas, cornizamientos, pilastras. Es un edificio en forma de O, ¿verdad? La idea era que funcionara con ingresos en cada parte de las orientaciones, lado sur, norte, este y oeste, ¿verdad? Lamentablemente están ocupados por comercio y no tiene la vestibulación que debería de tener, ¿verdad? El edificio tiene la particularidad de que no se ha terminado y la parte que vemos ahora conformada se hizo en 2 fases. La última se hizo en el año 1957, que es la parte este, que es la parte que ya es construida con elementos de concreto armado y utilizando fachaleta la misma piedra, ¿verdad? Eso es lo más reciente del edificio. Actualmente el edificio se está planteando su restauración integral por parte de la oficina del centro histórico, ¿verdad? Por los daños que actualmente tiene en su estructura, especialmente el salón de honor municipal. Estamos aquí frente al edificio del Pasaje Enríquez, para muchos el primer centro comercial de Centroamérica, ¿verdad? Es un edificio que ocupa una manzana, con circulación al centro, o sea, lo que ahora conocemos como el nombre de mall. Fue diseñado por el arquitecto Alberto Porta en 1900. Es una arquitectura ecléctica que retoma elementos en su mayoría del periodo neoclásico, ¿verdad? El cornizamiento, el arco, la balustrada, las pilastras, ¿verdad? Y algunas columnas y el arco. Es un edificio muy importante dentro de la ciudad de Quetzaltenango y que demuestra el auge económico, manifiesto en la arquitectura que la ciudad tuvo en ese momento. Ahora nos encontramos ubicados en el Teatro Municipal, siguiendo el recorrido para identificar los edificios. El teatro es un edificio que también tiene, digamos, 3 fases constructivas, aunque las últimas 2 se concentran en la reconstrucción de su fachada, ¿verdad? Al inicio el teatro se empezó su construcción en 1891 por Enrique H. Jones, y la fachada que
que destruyó el terremoto 1902 la diseñó Bonelli. Y la actual fachada que contamos con el teatro, ahora con influencia neoclásica también, lo diseñó Domingo Goicolea en el año 1906. Se hablaba que este teatro había quedado inconcluso. Bueno, no podía aseverar si quedó inconcluso. Lo que pasa que los sismos, perjudicaron mucho la conformación de su fachada original. Y entonces, aprovechando que se había sufrido daños la fachada, decidieron darle un carácter más actual a la característica de los edificios neoclásicos del centro. El 2 de febrero de 1838 se funda o crea el Sexto Estado de los Altos. El 5 de junio de 1838, corridos los trámites correspondientes a la fecha de legalidad y vigencia jurídica, conforme el derecho vigente internacional, autorización que firma el presidente de la República Federal de Centroamérica, general José Francisco Morazán, siendo Los Altos el sexto estado de la Unión Centroamericana. El 16 de agosto de 1838, la Casa de Gobierno de las Provincias Unidas de Centroamérica, con sede en San Salvador, emitió el decreto de reconocimiento pleno del sexto estado. El 17 de abril de 1839, el jefe del estado de Guatemala, Rivera Paz, reconoce el sexto estado de los Altos, emitiendo el decreto correspondiente. El sexto estado de los Altos fue destruido por un acto contra el derecho de agentes e internacional. El derecho constitucional al ser cancelado de hecho y no de derecho, dado que el único ante que jurídicamente tenía la soberanía, facultad de dejarlo sin efecto, lo era el Congreso de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Situación que nunca se dio, por tanto, jurídicamente, al momento, tiene vigencia. ¿Pero por qué se constituyó el sexto estado? Aquí nos lo relata el antropólogo social René Arturo Chicará. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del sexto estado o estado de los Altos, se refiere a la separación de algunos departamentos, no solo de Quetzaltenango, sino también de Ritauleu, Mazatenango, Huehuetenango, Totonicapán. Ellos iban a ser prácticamente los que iban a integrar el sexto estado. La capital iba a estar en Totonicapán y posteriormente acá en Quetzaltenango. Esto se vino con la finalidad de que la élite, principalmente la élite ladina de acá del occidente, se unió para separarse de la capital. Esta separación se hizo porque ellos decían que no tenían mucho interés de parte del Estado, entonces ellos preferían separarse. Pero con esta separación, entonces no le pareció a los gobernantes, y en ese tiempo estaba Rafael Carrera, y Rafael Carrera pues vino acá al occidente para prácticamente aplacar todo lo que se pretendía con esa separación. Posteriormente, ya cuando todo estaba calmado, entonces ya iba de regreso, cuando iba por Tecpan, otra vez se volvió a formar el sexto estado. Retornó y fue acompañado por las élites indígenas, lo acompañaron desde los encuentros hasta otra vez aplacar acá al ejército que se tenía en el occidente. De esa forma es como el sexto estado pues prácticamente dejó de ser separatista, y entonces ya la población indígena también apoyó a Rafael Carrera, porque ellos decían que habían sido desplazados del proceso de separación, y entonces no fueron tomados en cuenta. La ahora Xelajú es la ciudad donde se funda el primer banco privado a nivel nacional en 1881, el Banco de Occidente S.A. Además del Banco Colombiano, es además la tierra donde llegó el gran intelectual latinoamericano José Martí en 1873. Es la tierra de grandes poetas como Carlos Guaidó Ospina, de grandes arquitectos como Agatón Bosch, de grandes músicos como los hermanos Hurtado, los hermanos Betancourt. Aquí nació la marimba doble.
A Quetzaltenango por algo Porfirio Barba Jacob, en su libro Rosas Negras, la denominó Ciudad de la Estrella. De 1910 a 1920, grandes poetas y centros educativos destacados como el INBO y el INSO, de ahí deviene el nombre de Ciudad de la Cultura. Mientras que don Carlos Wilde Ospina, en uno de sus poemas la denominó Ciudad de las Cumbres. Hoy el hermoso centro histórico, con su magia y encanto de aquellos tiempos, sigue atrayendo visitantes, sigue luchando por conocer su pasado, por mejorar su presente y proyectar su futuro. En este pequeño recorrido que hemos hecho por una parte del centro histórico de Quetzaltenango, queremos invitarlo a conocer más de su historia, de sus bondades. ¡Ánimo! Aquí, usted es bienvenido.